Imagínate que estás solo en el mundo. Imagínate que no tienes presiones ni condicionamientos sociales, culturales, históricos. Imagínate que ni siquiera tu género está definido, no sabes si eres hombre o mujer. ¿Puedes imaginarte ese momento? Estás todo por crear. ¿Qué harías? ¿Seguirías haciendo y siguiendo los mismos patrones que sigues ahora? ¿Seguirías teniendo un impulso por hacer las tareas domésticas o por cuidar más a tus hijos? ¿Seguirías quedando con tus amigos para ver el fútbol? ¿Seguirías sintiendo que tu pareja no te da suficiente sexo? ¿Seguirías sintiendo que tú, por ser mujer, eres más sensible? ¿Seguirías sintiendo que tú, por ser hombre, eres más sensible? ¿Seguirías sintiendo que necesitas expresar y hablar más las cosas, sin llegar a ninguna conclusión quizá? ¿Seguirías sintiendo que necesitas resolver los problemas, solucionarlos? ¿Querrías tiempo para ti, tiempo para crear, para dibujar, para tocar música, instrumentos, para cantar, para escribir, para disfrutar de la comida, de la cerveza, del vino? ¿Querrías tiempo para salir? ¿Qué querrías ser si no hubiera condicionamientos sociales ni históricos y pudieras ser completamente libre de hacer y crear contigo lo que tú quisieras? Hola, ¿qué tal? Mucho tiempo sin veros, y es que no he desaparecido, sino que estoy trabajando en otros proyectos. Os dejo mis redes sociales por aquí y por aquí abajo, como Instagram, Facebook o LinkedIn, porque ahí también podéis enteraros de lo que hago. Y en Instagram TV estoy haciendo también otros microvídeos que pueden ser de vuestro interés. Aún así, seguiré subiendo vídeos por aquí. Y como sabéis, soy María Ángeles, soy filósofa y vengo a mostrarte la filosofía de un modo diferente, porque la mente no es un vaso que llenar, sino es una lámpara que encender. Así que estoy aquí para hacerte tambalearte en tu sofá y pensar. Empezamos. Empecemos por el principio. El feminismo es un movimiento heterogéneo que persigue la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Tradicionalmente se han distinguido dos tipos de feminismo: el feminismo de la diferencia y el feminismo de la igualdad. El feminismo de la diferencia es el que dice que hay que darle significado y sentido y valor a el hecho de ser mujer y los valores que tradicionalmente se han asociado con el hecho de ser mujer. Valores como, por ejemplo, pues un espíritu más cooperativo, más de diálogo, más de recolección, más de cuidado del otro, más empático, por ejemplo. Y lo que hay que hacer con estos valores es precisamente darles poder social. El feminismo de la igualdad lo que pretende precisamente es superar estos estereotipos de género, este dualismo hombre-mujer, y buscar la igualdad de derechos. Y tampoco apuesta por una homogeneización, sino simplemente por una aceptación de la diversidad. Algunos datos muy interesantes de conocer son, por ejemplo, que la palabra feminismo, aunque se empezó a usar un poquito antes, no fue hasta 1880, cuando gracias a la sufragista francesa Hubertine Auclert, el feminismo cogió ese significado que más o menos hoy le atribuimos. Pero más interesante que eso, y que yo creo que con el que podemos entender algunas de las cosas que suceden ahora con esta palabra, es que la Real Academia Española de la Lengua en 1914 introduce el feminismo en el diccionario, pero le da este significado: doctrina favorable a la mujer, donde se intenta que las capacidades y oportunidades que han sido reservadas a los varones se atribuyan a la mujer. Y no es hasta 1992, fijaos qué tarde, cuando la palabra feminismo coge la acepción que hoy día tiene, que es un principio de igualdad entre hombres y mujeres. Así que la palabra feminismo no me extraña que sea toda una fuente de disputas, porque su acepción con este significado que hoy le atribuimos es solo de 1992 aquí en España. Pero de esto hablaremos más adelante. Os quiero hacer pensar sobre unas situaciones paradójicas que se dan hoy día con el hecho de ser hombre o ser mujer. Y yo creo que cualquiera de nosotros podemos ver como tres patas que nos bailan. Por una parte, la historia, ¿no? La biografía, de dónde venimos. Y venimos de un mundo que ha sido bastante atroz y cruel con la mujer, donde la mujer estaba relegada a ciertas tareas que se consideraban menores, donde además se la consideraba inferior con todas las letras. Pensar incluso cosas tan inverosímiles como que muchas de nuestras generaciones somos hijos de actitudes vejatorias sexuales contra la mujer, o violaciones en el seno de un matrimonio, o la mujer no podía desarrollar su vida en las artes como quería, por ejemplo. Todo esto tenemos que ser conscientes de ello, tanto hombres como mujeres, porque es una realidad. Igual que
los temas de racismo, los negros han sufrido muchísimo en la historia, no podemos obviar este pasado tan atroz que ha vivido la mujer y que también has colocado al hombre en un lugar muy particular históricamente. ¿Qué pasa hoy día? Que ciertas atrocidades, las más salvajes en cierta parte del mundo, parece que no se hacen. Y como decía Simone de Beauvoir, esta frase me encanta porque dice: mientras no se haga realidad una perfecta igualdad económica en la sociedad, y mientras las costumbres permitan a la mujer disfrutar como esposa y amante de los privilegios que corresponden a algunos hombres, el sueño de un éxito pasivo se mantendrá, frenando su propia realización. Y algo así sucede ahora. ¿Qué pasa con nuestro sentir? Pues que cada uno de nosotros siente de manera personal e individual lo que es, su identidad y sus manifestaciones en el mundo. Esto es algo que no se le puede arrebatar a nadie, esa diversidad. Y el hombre y la mujer cree sentir con cierta libertad de cierta manera. Y ahora nos encontramos con la tercera pata de este constructo, la pertenencia al movimiento. Hay un movimiento feminista que ha resurgido en los últimos años, precisamente queriendo salir de esa aparente pasividad y reclamando y diciendo que no estamos en una situación de igualdad ni mucho menos, y las atrocidades siguen pasando, muchas de ellas y mucho más en otros lugares del mundo, aunque también aquí. Y que necesitamos visibilizar mucho más ciertos patrones, de patriarcado que existen en nuestra sociedad, y visibilizar mucho más lo que nos pasa a las mujeres. Para entender esto, de verdad, yo no entiendo cómo El segundo sexo de Simone de Beauvoir, publicado en 1949, no es un texto obligatorio para leer en los colegios, porque Simone de Beauvoir nos hace entender realmente la historia, de dónde venimos, cómo las mujeres se han ido sintiendo, su cuerpo, su desarrollo, su realización como mujer, cómo hemos pasado, cómo en el principio de las sociedades, cuando había una sociedad pues, más antigua, más tribal, cómo es posible que el hombre, fijaros, hay dos sexos, pero cómo es posible que el hombre haya cogido esa hegemonía sobre la mujer y haya impuesto sobre ella ciertas cosas. Y Simone de Beauvoir en el segundo sexo nos explica todo eso, hace un análisis pormenorizado, etológico, cultural, biológico de todo esto, así que realmente es un libro que os recomiendo muchísimo para entender. Y bueno, ¿qué os quiero contar diferente para haceros pensar y para ir a una actitud un poco más allá de los discursos más generalizados? A mí me gusta mucho una autora que se llama Judith Butler. Está viva, es estadounidense, ha escrito libros como por ejemplo El género en disputa o Cuerpos que importan, y ella lo que defiende es que el género es una construcción, producción social, histórica, cultural, que se realiza a través de repetir una serie de patrones. Por tanto, nuestro género, ser mujer u hombre, es una construcción social que, gracias a realizar una serie de actos, por ejemplo, que yo me maquille, por ejemplo, que yo vista falda, y gracias a repetir esa serie de actos una y otra vez y de patrones que se adaptan al estereotipo de mujer, yo me convierto en mujer. Pero el género es algo construido. Para entender esto aún mejor, os voy a poner un ejemplo muy claro. Yo creo que el marketing se basa en esto, y sobre todo el marketing hoy hacia los niños. Si lo pensáis, un niño o una niña no nace diciendo, nada más nacer, mira el color rosa a la niña y dice, me encanta. Pues no, sinceramente los que tenéis hijos sabéis que esto es absurdo. Pero ¿qué pasa? Que desde muy pequeños hay todo un marketing creado a las niñas, para las niñas en torno a princesas, color rosa, violeta, purpurinas, y a los niños en base a pues, la patrulla canina, Spider-Man, el azul y el rojo, y el negro y estos colores, y esta actitud violenta y de lucha. Todo ese marketing, desde que los niños nacen, se pone en marcha. Es un marketing que no solo está en las grandes marcas, sino también está en las casas, está en el entorno, en las escuelas, y curiosamente, por ejemplo, que el rosa sea un color que las niñas prefieren, se va repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, y la niña, los niños, que son realmente muy manipulables y moldeables, porque los seres humanos lo somos muy moldeables culturalmente, parece que vamos ahí teniendo unas preferencias que se adaptan a esos estereotipos y de pronto nos sentimos como esos estereotipos. Pero Judith Butler dice que esto es una construcción y una producción, que no es algo esencial, que no es algo que está en nosotros desde el principio. Y con esto voy a lo que para mí tiene sentido. Si estamos por un lado diciendo, y lo he dicho en otros de mis vídeos, que debemos
a adoptar una actitud mucho más sapiencial, donde el yo, tener claro que el yo es un constructo y donde podemos adoptar una forma de entendernos a nosotros mismos más fluida, donde no hay dualismos. ¿Por qué en el tema de feminismo seguimos manteniendo estos dualismos? Para mí tiene mucho más sentido tener una actitud de gender fluid, que es una palabra también acuñada donde uno puede ir, acuñada recientemente, donde uno puede ir nadando, bailando y eligiendo qué género quiere ser en cada momento. Además, para aclararnos con todo esto, podemos distinguir entre nuestro género biológico, que además tiene bastantes matices, nuestro sexo biológico, que puede ser, pues podemos ser varones, mujeres en el sentido de tener vulva, tener pene, o podemos ser hermafroditas incluso. Luego podemos entender que está la expresión de género, podemos querer expresarnos como una mujer o como un hombre, o de manera andrógina. Y luego está nuestra orientación sexual, que nos pueden gustar los hombres, nos pueden gustar las mujeres, ambos sexos. Entonces hay una variedad enorme. ¿Por qué no adoptamos un plano mucho más fluido en el género? ¿Y por qué tenemos que estar continuamente encasillándonos y metiéndonos en etiquetas? Eso no quiere decir aún así que esta idea anule lo que tú sientes y tu identidad de alguna manera histórica o tus papeles y tus roles actuales, por ejemplo, como mujer en esta sociedad. Es decir, si en esta sociedad no se favorece pues cierta conciliación y que los papeles de padre y madre estén en igualdad, obviamente yo no es que esté todo el día fluyendo, sino que voy a sentir una desigualdad que me supone un agravio comparativo respecto al varón en el cuidado de los hijos, por ejemplo. Lo que sí quiero decir aquí es que los movimientos actuales feministas yo creo que deberían, y muchos de ellos lo hacen, uno, revisar la palabra feminismo, porque puede ser que haya gente que no se sienta incluida en ella, y creo que ese no es el cometido, no es su función. Es decir, debemos encontrar, si no es esa palabra, otra palabra. ¿Por qué no estar abiertos a esto? No podemos ser talibanes del lenguaje. Una palabra que realmente busque la igualdad entre el hombre y la mujer. Segundo, este movimiento no puede ser un movimiento que lo que haga sea excluir a los diferentes. No podemos solamente hacer un movimiento de mujeres, donde los que no son mujeres están excluidos, y con ello todo ese fluido, ese género fluido. Es decir, porque hoy día yo creo que podemos ir más a esta fluidez. Y tercero, muy importante, yo apostaría por un mayor humanismo, en el sentido de una libertad mayor y más real de expresión de nuestro ser. No podemos ser de manera etiquetada, somos seres fluidos, podemos expresarnos en total libertad. Lo que pasa es que la libertad es compleja cuando nos han enseñado esto y lo otro, cuando creemos que parte de nuestra identidad es sentir culpa o sentirnos inferiores o sentirnos frágiles o fuertes. Porque muchas veces la libertad implica destrozar un obstáculo y sentirte como te dé la gana. Y para acabar, como siempre, para seguir haciéndoos pensar, os lanzo unas preguntas. ¿Creéis que nuestras formas de actuar y de ser son fruto de una esencia innata o fruto de construcciones sociales? ¿Qué haríais realmente y cómo os expresaríais si fuerais completamente libres de hacer lo que os diera la gana en cuanto al género y el sexo? ¿Y cuáles creéis que son los problemas del movimiento feminista en la actualidad? Esta última pregunta nos ayuda a todos a crear diálogo y a poder hacer un movimiento que nos ayude a conseguir esa igualdad entre los seres humanos que tanto deseamos. No creo que estemos todavía pensando en que un negro o un chino tiene una serie de habilidades o capacidades menores, mayores, diferentes. ¿Cuáles son las diferentes respecto a los blancos? Eso es racismo. Eso es estar obsesionado con las diferencias para marcar ¿qué? Clases. ¿Por qué con la mujer lo seguimos haciendo? ¿Por qué con la mujer y el hombre lo seguimos haciendo? Gracias. Hasta luego.